Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro webinar desmintiendo los estándares mínimos SST. Vamos a dar inicio, entonces vamos a dar ingreso a nuestro conferencista invitado. El día de hoy nos va a estar acompañando Norbey Ramos. Norbey Ramos es nuestro Product Manager en ADECO Colombia de Ecoservicios. Él es profesional en seguridad y salud en el trabajo, es especialista en sistemas integrados de gestión, con más de 10 años de experiencia en la implementación de proyectos, actualmente liderando el equipo de la multinacional suiza ADECO para los servicios de outsourcing y consultoría HSEQ en Colombia, impactando también pues la transformación cultural en SST, en diferentes sectores y compañías de alto desempeño como lo son Microsoft, HP, Volvo, Air France, BNP Paribas, HSBC Bank, entre otros, muchos clientes pues que tenemos en ADECO. También es auditor integral, formador y conferencista en temáticas relacionadas con el ámbito de gestión HSEQ y liderazgo. Entonces, de verdad, agradecemos la puntualidad de las personas que están conectadas y pues vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Perfecto, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Inicialmente, espero que este proceso para ustedes sea de mucho provecho, que puedan de verdad sacar al máximo aquellas cosas que puedan aportar a su proceso de desarrollo y de impacto profesional dentro de las organizaciones. Vamos a buscar romper algunos paradigmas que se tienen desde la implementación de seguridad y salud del trabajo que ha venido transcurriendo a través de los años. Y pues nada, la intención de este proceso es eso, es centrarnos nuevamente en qué está pasando en la actualidad de los sistemas de gestión, qué cosas estamos haciendo de una manera bien, otras no la mejor manera que de pronto estamos dando la orientación en las compañías, pero que al final del ejercicio podamos ser muy conscientes de lo que realmente necesitamos en las organizaciones cuando hablamos de implementación de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Los invitamos a que vayan dejando las preguntas en el chat. Vanessa va a ser como la interacción para que yo pueda irlas respondiendo. Y pues nada, arranquemos con el proceso. Cualquier duda, por favor, les recuerdo dejar como las inquietudes en el chat. Y bueno, demos inicio, ¿vale? Iniciando, vamos a arrancar como hablamos de temas de mitos o desmintiendo cosas, vamos a arrancar con algunas que de pronto son muy particulares y que encontramos en el día a día. Empecemos por esto. De pronto algunos de ustedes han dejado el bolso en el piso y les dicen que se va el dinero, que el dinero puntualmente se pierde cuando se deja en el piso se dejan estos elementos como el bolso, billetera y demás, o también en la cama. Creo que es como la tendencia más popular, ¿no? De igual vayan dejando de pronto si quieren sus chats, la activación del chat de las respuestas que de pronto vamos generando en las preguntas que voy haciendo. Entonces, esto es una de las creencias o mitos que se van generando como en la cultura cotidiana. Y esto no está muy lejano de los procesos que se manejan en seguridad y salud del trabajo. Se van generando mitos y situaciones que no deberían estar en las organizaciones. Este es uno como de manera cotidiana. Encontramos otro. Si al prender el cigarrillo se prende solo de un extremo, significa que alguien te engaña. Vamos viendo que comúnmente encontramos esto también, y más que todo en ese tema de situaciones de pareja, cuando se generan ciertas incertidumbres, ciertas situaciones, y la mente va jugando en ese papel de crear ciertas cosas, y precisamente hay un estudio que la mayoría de los pensamientos o las situaciones que uno tiene de manera cotidiana, ni siquiera el 95% de esas cosas que cree la mente son verdad. Son situaciones que va generando la misma mente, pero que puntualmente no tienen nada que ver como con la realidad, aunque las cosas lleguen a ese impacto real. Este es muy visto en las parejas. También vamos a ver otro de parejas, pero Monserrate. ¿Quién no ha subido a Monserrate y no le han dicho que los novios que suban juntos de la mano a Monserrate nunca se casarán? Creo que esa es una muy cotidiana, muy del día a día. Entonces, pues bueno, busquemos el cómo desmentir este tipo de cosas y bueno, si les pasó desde la praxis, pues bueno, esperemos que no haya sido
tan doloroso ni tan desafortunado, ¿vale? Entonces, vamos viendo que tenemos tres tipos de mitos generales en la tendencia normal en la sociedad y vamos a hablar de empezar a desmentir algunas cosas. ¿Por qué hago este tipo de símil? Porque eso es lo que pasa puntualmente en las organizaciones con los temas de seguridad y salud del trabajo. Y vamos a avanzar ya entrando en materia que encontramos en temas de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. ¿Algún empleador? No sé si de pronto aquellas personas que implementan seguridad y salud en el trabajo o que tengan que ver con estos temas nos encontremos con ciertas situaciones como estas. Creo que con unos 4 meses podemos implementar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en un 100%. En muchas organizaciones, y lo hablo de manera propia que nosotros tenemos con nuestros clientes en ADECO, que particularmente encontramos estas situaciones. Uno, donde no se ve la real importancia desde la implementación de seguridad y salud del trabajo en las empresas. Particularmente llegamos en muy grande, muy gran parte, perdón, de las organizaciones. Cumplen estos temas de seguridad y salud del trabajo porque hay una necesidad contractual, por temas de servicios, por temas de que llegó alguna queja, algún reclamo o alguna situación que nos pone en riesgo frente a las diferentes situaciones legales como compañía. Entonces, cuando llegamos a darle solución a través de lo que hacemos nosotros como los servicios, y quiero hacer aquí un pequeño espacio, nosotros desde ADECO también prestamos unos servicios de acompañamiento en implementación y asesoría en temas de seguridad y salud del trabajo, y esto es muy común que lo encontremos en las diferentes organizaciones. Yo creo que con 4 meses lo logramos, yo no creo que necesitemos más, esto es muy poquito, o también nos encontramos algunas otros paradigmas que vamos encontrando a través del desarrollo del seminario, del proceso de formación. Entonces, vamos viendo que este es uno que está muy arraigado en la cabeza de las altas direcciones. Entonces, vamos a empezar a tratar de buscar esa forma de desmentir esto que está pasando y no ver que es un proceso de 4 meses, de 6 meses, sino que en realidad es un proceso continuo. La misma norma nos dice que es un ciclo PHVA, siempre hay un proceso de mejora, ¿vale? Segundo paradigma o situación que vamos a desmentir es aquellos procesos y respetando todos los procesos que de pronto algunas empresas manejan, y es que pronto muchos consultores llegan a las organizaciones a trabajar de pronto modelos con 4 horas de servicio mensual garantizamos un cumplimiento de su sistema de gestión. Se los cuento de manera propia. Nosotros en algún momento, hace algunos años, trabajamos bajo este modelo en una reunión que se tuvo con el Ministerio de Trabajo en ese entonces, la antigua ministra del Ministerio de Trabajo, decía y hacía mucha fuerza, mucho ímpetu en lo siguiente, y es decir, yo no entiendo cómo un profesional que maneja la implementación de seguridad y salud del trabajo puede atender 10, 15 empresas, entendiendo toda la responsabilidad y el riesgo que se tiene pues, con las organizaciones, ¿sí? Ahora bien, yo pregunto porque hemos llegado a organizaciones donde nos dicen, no, yo creo que con 4 horas al mes estaría bien, yo creo que no es necesario más. 4 horas que hace una persona en modelos de implementación dentro de la organización. Es muy complejo que una persona implemente un sistema de gestión entendiendo que es muy grande, que hay muchas cosas por desarrollar y que en realidad necesitamos darle un impacto representativo. Documentos. El Internet está llenísimo de documentación para implementar sistemas de gestión. Ahora llevemos a la realidad de esos documentos, qué es lo que nos va a pedir el Ministerio de Trabajo, lo que vamos a trabajar con ARLs o lo que puntualmente se nos puede presentar en alguna situación de riesgo cuando lleguemos a sustentar algún tema de algún accidente, enfermedad o demás. Entonces, ya vamos encontrando estos dos. Un tema de un pensamiento que tiene a través del empleador, y obviamente algunos modelos de asesoría que se tienen actualmente que yo difiero mucho frente a esto. Nos encontramos ahora con esto, y esto sí lo he encontrado muchísimo en las empresas. ¿Qué pasa acá puntualmente? Cuando se hacen verificaciones por parte de ARL, se está volviendo muy común generar unas listas de chequeo. Unas listas de chequeo que ni siquiera van a una profundidad del proceso, sino que realmente cuenta con una política, cuenta con un procedimiento y van dándole check. Y ese cumplimiento
o ese modelo de satisfacción superficial es lo que le genera un impacto representativo a la empresa, porque el representante legal o las dependencias que reciben como este input de la persona que implementa seguridad y salud del trabajo y que va apalancado con una ARL, pues van a mostrar de pronto un número que en esencia real no es, ¿sí? Porque, ¿qué vamos encontrando? Y lo vamos a ver un poquitico más adelante en el siguiente slide, es que este cumplimiento se va a empezar a desvirtuar y lo hemos visto. Nosotros llegamos a organizaciones, diagnosticamos y este 95, 90, 80% de cumplimiento se puede convertir en un 30, en un 40% de cumplimiento. Entonces, oh sorpresa, cuando el representante legal va a ver que realmente tiene un proceso de impacto pues, con lo que podemos ir identificando en las organizaciones, ¿vale? Y aquí es donde vamos a ver y empezamos a buscar ese tema de desmentir las cosas. Yo creo que ustedes conocen muy bien esto, que es el tema de los estándares mínimos y los que no conocen, pues hasta acá les llamamos estándares mínimos y hasta acá le llamamos el decreto 1072 de aquí en adelante. Entonces, ¿qué encontramos acá? Esta misma información que nos entrega la ARL. En la última evaluación, nuestra empresa cumple al 95%. Al 95% de los mínimos o de toda la normatividad que se debe cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? ¿Qué encontramos acá? Que desde esos mínimos estamos viendo que una empresa cumplir 7 estándares al 95%, wow, 21 estándares al 95%, 60 estándares al 95%. De lo mínimo que vamos encontrando, pero la norma es muy explícita y esa resolución 0312 tiene un arma muy ambigua que muchas veces no se detecta, pero que juega en contra de las compañías. Y que esto se desvirtúa en procesos donde se somete a una auditoría, donde encontramos que realmente el cumplir lo mínimo no es lo que necesitan las compañías realmente. Que es lo que necesitan las compañías es un proceso estructurado donde realmente sea significativo para las empresas y que en verdad sume valor a las organizaciones. No tener sistemas de gestión de papel, sistemas de gestión que no tengan ese modelo de cumplimiento y aseguramiento dentro del desarrollo de la gestión, ¿vale? Y aquí juega un papel muy importante el decreto 1072, porque ese mismo decreto 1072 articula todas las normas de cumplimiento y bueno, fuera de ese decreto 1072 hay muchas más que entramos a articular. Entonces, ¿por qué les decía acá que la resolución 0312 tiene esa ambigüedad? Y se las voy a presentar, lo pueden revisar ustedes mismos. Artículo 23 de la resolución 0312. La implementación de los estándares mínimos no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cumplo los mínimos no me exime de todo el aseguramiento o cumplimiento de la demás norma de seguridad y salud del trabajo. Entonces estamos hablando de que todas las normas que hacen trabajo o se asocian desde estos procesos de seguridad y salud del trabajo, no solo con cumplir esos estándares mínimos al 95%, que pueden ser 7 estándares, 21, 60, con un cumplimiento que puede llegar a este porcentaje, no solo nos va generando esa insatisfacción al proceso de cumplimiento y una visión errada de lo que deberíamos hacer las organizaciones. Acá se suma todo lo que debería hacer dentro de la gestión de seguridad y salud del trabajo, riesgo psicosocial, que es una norma aparte, si tenemos temas de espacios confinados, trabajos en alturas, plan estratégico de seguridad vial, que se volvió ahorita, wow, o sea, es otro sistema de gestión que todas las empresas prácticamente lo llevan a que todas las empresas deberían estar implementando un plan estratégico de seguridad vial. Entonces, prácticamente estamos articulando dos sistemas de gestión más las diferentes normas que aplicarían con relación a los riesgos que se tienen de manera general en el impacto de las organizaciones. Con relación a esto me traigo una frase que es muy significativa con lo que encontramos realmente en las organizaciones, ¿sí? Y esto lo dice Mario Andretti, que fue un piloto de Fórmula 1, dice que si todo parece estar bajo control significa que vas muy despacio. Cuando arrancamos la implementación de un sistema de gestión, para mí la verdad, desde los modelos de experiencia y con el equipo de trabajo, con todos los profesionales que manejamos
en las diferentes empresas a nivel Colombia, desde la implementación de seguridad y sobre el trabajo, el reto no es implementar lo que nos pide la norma, porque particularmente la norma pues tiene un camino trazado de qué es lo que deberíamos hacer y se busca cumplir con esa necesidad. ¿Cuál es el reto? El reto es generar esa disrupción al proceso. ¿Qué vamos a hacer el siguiente año? Que ya salimos de ese cumplimiento normal, porque ahora particularmente vemos en los indicadores de gestión, meta al 90%, al 85%, y todos los años se mantiene igual. Pero ¿qué hay de manera de disrupción? Y ahí es donde nos hizo replantear un montón de cosas, y esto lo hablo desde experiencia en ADECO, desde el tema de la pandemia, que nos hizo pensar diferente, que nos hizo romper como ese pensamiento tradicional, y fue la pandemia. La pandemia nos toca a nosotros y nos lleva a entender un montón de cosas que no teníamos planes para llegar a un aseguramiento de lo que buscamos, ¿sí? Y esto nos llevó a trabajar en estrategias de trabajo en casa, a darle un poco más de importancia al tema del riesgo psicosocial desde ese sector emocional, entender que la salud mental es un proceso muy importante, salir de ese proceso tradicional de una oficina, asegurar de un puesto de trabajo o una zona céntrica que puede ser una planta o un proceso único, en un lugar específico, a tener 40, 50, 60 puestos de trabajo, que es lo que pasa en esos modelos híbridos, o trabajo en casa, trabajo a distancia. Eso es lo que pasa actualmente. ¿Cómo cambiamos esa manera de ver los riesgos y de asumir y adoptar nuevos modelos de gestión? Entonces, esto significa ese tema. Todos los años cumplimos 95, 90, en los mínimos, pues va a tomar una relevancia mayor. Entonces, aquí el tema que nos lleva a pensar es, hay que sacudirnos para ver realmente qué estamos haciendo nuevo o innovador para el siguiente año, porque pues lo más, de pronto más fácil es mostrar una evolución desde cero, pero ahí es donde está el reto cuando llegamos a un estado de satisfacción. ¿Qué necesitamos hacer diferente para impactar ese sistema de gestión? Salir de ese modelo tradicional. Y quiero hablarles un poquitico acá, y me detengo acá un poco y quiero preguntar, no sé si hay preguntas, Vane, cuéntame si tenemos preguntas hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Perfecto, vale. Entonces los invitamos, si tienen alguna duda, alguna inquietud, que estén muy participativos en el proceso. ¿Qué encontramos entonces? Y hablemos un modelo de seguridad. ¿Y qué seguridad? En este momento de seguridad no voy a hablar de seguridad y salud del trabajo, seguridad hacia el riesgo. Voy a hablar de seguridad de lo que debe vender una persona, un profesional o alguien que implemente seguridad y salud del trabajo. Cuando hablamos de seguridad, es qué le estoy vendiendo a la organización. Yo como profesional, ¿qué le estoy dando en aporte a la organización? Porque particularmente hemos encontrado que en los procesos de implementación encontramos líderes natos desde la gestión de seguridad y salud del trabajo. Y quiero darles de verdad un enfoque muy fuerte a que se tomen toda la pertenencia y toda la propiedad para hablar con esos representantes legales. La conversación hacia un representante legal no tiene que ser con la cabeza abajo, tiene que ser con una mirada frente a frente, donde le vas a dar la seguridad de cambiar qué es lo que está pasando en su organización. Y esto me llevaba hace un tiempo, donde me senté con un representante legal y me decía, ¿cuál es el ROI? ¿Cuál es el retorno que usted me va a generar si yo trabajo los temas de seguridad y salud del trabajo? Yo no le voy a dar un ROI efectivo de que si usted invierte un peso le devuelvo 3, sino va en un ROI efectivo y yo lo veo más en un seguro en una organización. ¿Cómo aseguramos, cómo blindamos a la empresa que no vaya a sufrir algún impacto representativo desde la gestión? Y esa es la seguridad, no la seguridad, vuelvo y repito, desde el riesgo, sino la seguridad en cómo vendemos esa idea de sensación. Porque particularmente estamos viendo a través del tiempo que antes, vemos que la pandemia favoreció mucho, que se vio la importancia de las personas que implementan seguridad y salud del trabajo. Pero antes era un proceso muy trabajado con los dedos, muy difícil de manejar. Ahora hay un poquitico más de movilidad hacia los procesos, pero eso también se enmarca en cómo trabajamos estratégicamente el vender las cosas para que sean muy bien asimiladas desde la alta dirección. Por eso la conversación tiene que ser directa.
y es vender seguridad, la seguridad dentro de la compañía. ¿Cómo yo le estoy mostrando indicadores efectivos a la compañía? Yo cómo le estoy diciendo que por mi salario, por la inversión del presupuesto de seguridad y salud del trabajo, cómo hemos cambiado esa gestión y ese desarrollo desde la seguridad y salud del trabajo. Entonces, la seguridad de la que les hablo en este momento es cómo vendemos realmente un proceso seguro desde la gestión de lo que estamos haciendo con el trabajo, ¿vale? Perfecto. Entonces, pasemos a qué es una verdadera implementación. Entonces, como les decía anteriormente, no solo es cumplir con los temas de la resolución 0312 que se volvió el día a día. Y yo voy en contra, y la verdad, hay muchas cosas que yo discuto y difiero con el Ministerio de Trabajo, bueno, con los entes que generan alguna normativa. Yo creo que el peor problema fue ponerle un número a la implementación de seguridad y salud del trabajo. Al ponerle un número, las organizaciones están pensando en ese número de cumplimiento sin ver realmente el impacto que se está generando en transformar culturalmente una organización. Porque las organizaciones, y es muy importante tener un número y una meta, pero es, para mí, desde el modelo de implementación, es más importante ver realmente qué estamos viendo en un tema de oportunidades de mejora para cambiar en una organización que el cumplimiento de un número. Y se los hablo de un modelo de auditorías. ¿Qué problema es para un implementador de sistemas de gestión presentarle un informe de auditoría donde encuentra 5, 6, 7, 8, 10 no conformidades? Para mí ese es el proceso más valioso porque es donde vamos a encontrar el camino correcto para generar y subsanar los procesos que tenemos desviados actualmente. Pero cuando ustedes le ponen un número y le dicen a la organización que hicieron la auditoría y que ese cumplimiento nos dio en el 70%, o bueno, ahorita lo hablamos que menos del 60% es crítico, ¿cómo así que mi organización es crítica? Pero es donde la conversación va directa. Representante legal es crítica porque nos falta una firma, porque nos falta un espacio de formación, porque nos faltan unas dotaciones, unos elementos. Y esa es la manera en la cual empezamos a hablar de una manera muy directa y clara con el representante legal. Entonces, ese número que le aplican desde los estándares mínimos, siento que a veces no juega en favor en la manera en cual presentamos los resultados. Entonces vamos viendo que no es solo resolución 0312, sino que vamos viendo cómo sumamos un montón de normas. Riesgo psicosocial, teletrabajo, plan estratégico de seguridad vial, trabajo en alturas. Dependiendo de cada organización vamos encontrando un mundo de situaciones y de tareas que vamos sumando desde la gestión. Desde riesgos psicosociales voy a dar un ejemplo muy importante. No sé cuántas de sus organizaciones de pronto han trabajado en tener un modelo de riesgo psicosocial desde la visión mental. Y les voy a dar la experiencia que hicimos en ADECO, y esto se lo agradezco mucho a Juan Zamora, que era que es actualmente el gestor de seguridad y salud del trabajo para ADECO, el que encuentra dentro de los modelos el tema de atención a la salud mental. Cuando estábamos en pandemia, ¿cómo tú afrontas un trabajo desde tu casa cuando estabas encerrado, cuando estabas lidiando con tus tareas del hogar, tus tareas del día a día laborales, y por las situaciones que trajo el COVID, parece un familiar? Hay una ruptura de pareja. ¿Cómo asumes eso cuando estás encerrado en una casa? ¿Mm? Lo mejor que pudo haber hecho Juan Zamora en su momento fue traer a un psicólogo que nos escuchara y que pudiéramos contar aquellas cosas que nos estaban impactando y empezar a trabajar esa parte de la salud mental. Esto es un paradigma, literalmente. La salud mental, se ve que si alguien va a un psicólogo tiene algún problema o un desorden mental. Eso no tiene nada que ver con la salud mental. Y es tan importante para toda la consecución y el desarrollo emocional y puntualmente laboral, familiar, todos los entornos juegan desde esa parte. Entonces, esas líneas de atención que se crearon fueron fundamentales para un proceso maravilloso que todavía continúa, ya que hablamos de esos procesos de disrupción. ¿Qué encontramos desde esas nuevas prácticas, nuevos procesos o aquellas cosas que nos juegan desfavorablemente? Y llegábamos a ese punto de encontrar soluciones desde lo no afortunado, o situaciones adversas que encontramos en las organizaciones. Este tema me pareció súper importante desde la parte de riesgo psicosocial. Ahora una parte importante, seguimos esperando la plataforma para hacer los procesos de trabajo a distancia. ¿Mm?
cómo nosotros vamos a trabajar un tema, en ese caso, las personas que están encerradas, trabajemos de la prevención, que están, en ese momento estábamos encerrados en casa, que no se puede nada presencial. ¿Cómo vamos a trabajar desde la prevención si ni siquiera hemos hecho el primer diagnóstico? ¿Cómo vamos a trabajar sobre, no sé, sin una pizarra, si no tenemos, pues, cómo diagnosticar y ver realmente qué pasa en las organizaciones? Son tiros al aire sin tener un objetivo. Entonces, recomendable estos diagnósticos de riesgo psicosocial que sean muy objetivos y que no se vuelva una métrica de cada año sin un significado. Porque todos los años medimos riesgo psicosocial o cada 2 años, pero no hay ningún avance. Eso es como las matrices de peligros y riesgos. Tenemos un montón de errores en la matriz de peligros y riesgos, pero nunca le hemos cambiado ese color, hemos reducido ese cambio a un amarillo o un verde a través de la gestión que estamos haciendo. Entonces, ahí es donde buscamos esa implementación desde la mejor. Temas de teletrabajo, trabajo en casa. ¿Qué pasa aquí en este modelo que le comentaba anteriormente? Esos entornos de trabajo que manejábamos antes, ya hemos cambiado la forma del trabajo, donde asegurábamos un accidente de trabajo en una parte física, ahora tener 50, 60 centros de trabajo. Y aquí hablo de una casuística específica. Trabajador que se levanta de su puesto de trabajo, pisa, eso es un caso real que nos pasó en una de las empresas que manejamos desde ahí por la implementación de seguridad y salud del trabajo. La persona se levanta, pisa un cubo de armatodo, llamémoslo así, un Lego, se resbala, cae y se fracturó el brazo. En esos modelos desde la implementación. Entonces, todos esos modelos de aseguramientos para entender qué pasa en esa situación son muy necesarios en las organizaciones. Hemos hecho unas inspecciones, unos diagnósticos, análisis de riesgos en cada uno de los trabajos de nuestros trabajadores, colaboradores, para entender en qué momento y que los trabajadores y también pues los representantes o líderes de procesos entiendan cuándo es un accidente de trabajo, cuándo no. Cuándo delimitamos un proceso de tiempo de trabajo para una persona. Esos tiempos de descanso, la desconexión laboral que es tan importante para no impactar pues esa salud que buscamos a través de esos trabajos en las personas. Entonces, esos temas de aseguramiento del teletrabajo también es muy vital que le tengan mucho cuidado a esto cuando de pronto tienen trabajadores que hoy están acá, pasado mañana están en Cartagena, están en la finca donde el tío, de todo este tipo de situaciones donde se empiezan a mover y desplazamientos. Esto hay que hacer un reporte cotidiano de qué personas se están desplazando en los centros de trabajo, si están haciendo viajes fuera de las ciudades y demás, porque en el momento en que sucede un accidente de trabajo, pues la ARE le va a decir que pues no estuvo un proceso de información previo para ese evento. Tengan mucho cuidado con eso. El tema de los horarios de trabajo, en dónde están ubicados esos reportes de desplazamiento para evitar esas situaciones. Todo el tema de los modelos de gestión económica, cómo estamos cuidando los impactos de ergonomía, las personas. Hemos acompañado a varias empresas en temas de inspecciones y que hemos encontrado personas que trabajan desde la cama, personas que trabajan desde una silla a rimas, personas que no tienen ninguna calidad desde un ámbito de laboral sano en temas ergonómicos. Y sumamos a esto en los temas de teletrabajo, los temas de iluminación. De pronto en las empresas tenemos unos temas controlados, pero tenemos una iluminación eficiente en las casas de los trabajadores, los elevadores de pantalla. La tendencia que nos va a mostrar a través del tiempo es que las personas, ya la reducción de accidentes va en unos años, va a empezar a puntuar, es más el tema de las enfermedades laborales por las condiciones de trabajo que les estoy planteando. Esos son estudios que se han trabajado y que han venido analizándose en los últimos años y eso nos va a mostrar la tendencia próximamente. Entonces, mucho cuidado en asegurar esos puestos de trabajo que tengan en casa. Plan estratégico de seguridad vial. Wow, ese es un modelo de implementación muy, muy grande. ¿Qué encontramos? Pues nada, un sistema de gestión que hasta viene a ser más difícil de trabajar que desde el control operativo, que los mismos sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, vamos viendo los nuevos cambios de trabajo seguro en alturas. Entonces, vamos viendo una cadena de normas que no están aseguradas desde esa resolución 0312 que veíamos acá, de ese cumplimiento del 95%, sino realmente que estamos viendo desde toda la implementación transversal desde los sistemas de gestión. ¿Vale? Quiero
ver esta parte para que ustedes la tomen a modelo de conciencia muy importante. Muchos sistemas de gestión se basan en un modelo de implementación básico que dibuja la verdadera razón del cumplimiento normativo. Y esto lo vamos viendo, pues, particularmente en muchas organizaciones, y les aseguro de los diagnósticos que hemos hecho en las diferentes empresas, si hemos encontrado un 10% de las empresas que cumplen de una manera muy estructurada, es un número muy bajo, ¿vale? Problemas recurrentes en la implementación de seguridad y salud del trabajo que vamos encontrando. Y esto creo que ustedes lo van a sentir y va a ser como al unísono dentro de las organizaciones. ¿Qué vamos encontrando acá? Vamos viendo que no hay un compromiso de la alta dirección. Esto es un reto de ese profesional. Pero ¿cómo se cambia ese paradigma o ese reto que se tiene en las organizaciones? Hablando de manera franca, hablando de manera directa a los representantes legales, viendo ese ROI no como ROI de retorno de inversión de cuánto va a ganar la compañía, sino cuánto va a evitar la compañía si yo aseguro muy bien los procesos. Y yo creo que el mejor ejemplo que yo digo que seguridad en el trabajo, los sistemas de gestión vienen siendo un SOAT, perdón, un seguro todo riesgo de un vehículo. Eso hacen los sistemas de gestión de las empresas, o seguridad y salud del trabajo. Compra uno el seguro todo riesgo del vehículo. Hay años que no pasa nada, que no se genera ningún riesgo, pero en el momento de que pase algo, wow, si tenemos el seguro todo riesgo, pues nada, mano al pecho, tranquilos, no pasa nada, pues hay situaciones que hay que gestionar, pero en el caso de que no tengamos ese seguro todo riesgo, que hablamos de que no hay una implementación de seguridad y salud en el trabajo, pues esto nos va a generar una situación de riesgos muy relevantes para las organizaciones. Entonces, a la alta dirección hay que hablar de tú a tú. Hay que decirle realmente cuáles son los cambios que se han hecho, cuáles son esas métricas que hemos cambiado desde que llegamos a la implementación de la seguridad y salud del trabajo, para que cambie y se dé un verdadero compromiso a la gestión desde la seguridad y salud del trabajo y que realmente no sea un modelo como desde el miedo eh, y que puedan ver una transformación real en las organizaciones. Falta de capacitación y toma de conciencia. Les quiero contar que esto es lo que hemos reflejado en los diagnósticos, son las sensaciones que nos dan los diferentes empresas que trabajamos desde AECO. Estas son las situaciones, y esto fue una encuesta que generamos, y estas son las que más puntúan dentro de la gestión, de la implementación. Falta de capacitación y toma de conciencia. Particularmente, estamos viendo que los procesos de formación no tomaron un impacto y una relevancia real. Y yo, desde la experiencia, recuerdo mucho, y me gustaría ver esto algún día en diferentes empresas, en un modelo de Ecopetrol. Ecopetrol tiene algunos cursos que uno los debe tomar antes para llegar a la explicación. Me hago entender. A mí me mandan una información, yo la estudio. Antes de llegar al proceso de capacitación, yo debo desarrollar una evaluación. Si yo paso la evaluación, entro a que me den una formación más integral. Si yo no cumplo con ese modelo de capacitación, devuélvase, estudia nuevamente y vuelva a entrar. Ese es un modelo de aseguramiento y toma de conciencia de esos procesos de formación. Y me parece que es valiosísimo, porque lo lleva reactivamente a entender de una manera real e importante qué es lo que está pasando desde esos modelos de aceptación. Entonces, es súper importante que lo podamos gestionar y lo podamos ver desde un modelo práctico desde la gestión. Complejidad normativa. Wow, esto es un tema que de verdad me parece muy interesante. Cuando vemos que hay muchas normas y yo veo unas matrices de peligros y, perdón, unas matrices de requisitos legales con un montón de normas, no, realmente implementemos, trabajemos sobre procesos que realmente sí sumen a una compañía, cosas que realmente tomen valor y que podamos aplicar, que desde la esencia misma se pueda aplicar. Yo en algunos casos he visto discusiones o situaciones con algunas empresas donde vemos, pero es que si yo no tengo ese decreto o esa norma es una no conformidad. No, enfoquémonos en qué le puede generar un riesgo a la organización. En que yo no tenga una norma en una matriz de requisitos legales o que yo no esté dando un elemento de protección personal, que no tenga la firma de ese elemento de protección personal, que yo no esté haciendo un seguimiento a los exámenes médicos, unos programas de prevención y promoción.
El enfoque, vuelvo y repito, al cumplimiento en un número nos desenfoca del real cumplimiento que debemos dar en los sistemas de gestión. Falta de recursos financieros humanos. Esto es el día a día que puntualmente pasa en los sistemas de gestión. Lo que les decía, a veces trabajamos con los dedos. Es muy difícil ese tema de la gestión específica para la implementación desde la seguridad y salud del trabajo. Hay empresas maravillosas que tienen un foco muy fuerte a esos procesos, pero también yo los quiero llevar a pensar de que no siempre se necesita dinero para hacer una buena implementación. Hay un montón de metodologías que se pueden trabajar desde las herramientas que tenemos. Todos los temas de Force, los temas de WhatsApp, todo lo que son las herramientas que están saliendo ahorita con la inteligencia artificial. Todo se puede desarrollar. Me dio por hacer un ejercicio y se los voy a presentar. Le dije a ChatGPT, quiero que me muestre un articulado comprimido de toda la legislación que se debe cumplir para Perú en temas de seguridad y salud del trabajo para una empresa manufacturera. Me mostró qué es lo que yo debo cumplir para un tipo de proceso. Entonces, hay muchas herramientas que nos pueden facilitar el modelo de gestión de la implementación de la seguridad y salud del trabajo. Y les quiero contar una experiencia desde mi propia gestión o evolución. Hace mucho tiempo yo trabajo por una empresa de ingeniería hidráulica, donde es pues, un sector construcción donde es muy difícil esa implementación, donde nos tocaba hacer un montón de cosas o situaciones porque los recursos que se brindaban en ese momento eran muy pequeños. Y las personas eran muy difíciles para llegar al acercamiento. Entonces, una estrategia que se generó fue generar líderes, aquellas personas que generaban ese conflicto dentro de esos procesos de formación, que no participaban, que no estaban, que no realizaban ese acercamiento, fue formarlos como líderes, exaltar como ese problema de situación que teníamos con ellos, para que ellos de verdad, el llevar a cambiarles esa manera de pensar, ellos fueran los que generaran el aporte hacia la implementación de seguridad y salud del trabajo. Las mismas personas trabajamos en un modelo de experiencias. ¿Qué es lo que le ha pasado a usted que nos permita mejorar a nosotros? Cuando hacemos participativa a la gente, y eso creo que nos está pasando mucho en las organizaciones, y es que hay muchos riesgos ocultos en las organizaciones. Solo creemos de la creencia técnica que tiene el profesional, pero no escuchamos a la persona que está día a día en el riesgo. Y hay un montón de información valiosa para atraer y estructurar cada vez más los procesos. Vale, ¿tenemos al momento alguna pregunta o estamos ok? Sí, Norbey. María Ríos nos dice, los riesgos no son tan evidentes en empresas de servicios, por lo tanto es difícil venderlo a la alta gerencia. Aquí podemos hablar de manera muy importante, es de pronto esos beneficios y aquí donde también juega muy bien el tema, las áreas de talento humano. Cuando de pronto no damos un riesgo, les voy a dar una experiencia puntual. Y quiero que lo empecemos a asimilar desde ese modelo. En algún momento nosotros trabajamos bueno, no trabajamos en ese momento, pero nos llegó una compañía que era un proceso comercial, era una empresa comercial, no tenía nada que ver con un proceso manufacturero, porque esa es una visión que tienen las empresas. Yo trabajo en una empresa administrativa, acá no hay riesgos, la gente llevamos 0 accidentes, pero aquí es donde volvemos a la esencia. Un solo accidente puede llevar a una compañía a cambiar toda esa situación de tranquilidad o de conformidad a través del tiempo. ¿Qué pasó con esta empresa? Un trabajador estaba haciendo un desplazamiento en su vehículo, en una visita comercial, sufrió un choque. Ese choque, de manera desafortunada, le quitó la vida a esa persona, el trabajador, para, para mala fortuna de la compañía. El hermano de la persona accidentada era un abogado especialista en seguridad y salud del trabajo, un abogado laboralista especializado también en el tema, y pues empezó todo ese proceso jurídico hacia esa compañía. No era una empresa manufacturera, no era una empresa que tuviera un proceso de implementación muy robusto, es una persona administrativa que iba a hacer una visita de un cliente, pero lastimosamente la persona fallece en ese accidente de trabajo. ¿Qué sucede en ese tema? Pues se viene la persona, el hermano del fallecido, que es un abogado, y pues obviamente pone en toda situación de riesgo a la empresa. Déjeme ver la inducción, déjeme ver el proceso de capacitación, déjeme ver el entrenamiento, del tema de seguridad vial, déjeme ver todos los procesos articulados desde la seguridad y salud en el trabajo
que deben aplicarse para cualquier trabajador, en este caso, con ese análisis de riesgo al tema del manejo de vehículos. Si no está suministrado por la compañía, asegúrenlo desde un modelo de otro, sí, desde los mismos manuales de funciones de la compañía. Hay muchos riesgos y dándole respuesta a la pregunta que nos hacías o a la aclaración que queremos llegar todos, es que hay muchos riesgos que no son tan evidenciables, pero están desde los mismos modelos de gestión en la compañía, pero no los identificamos. Es por eso ser muy participativas a todas las áreas, esos modelos de inspección si estamos trabajando desde casa, todo este tipo de situaciones. Y pues en últimas, si no lo quieren ver desde el modelo preventivo, pues llevémoslo desde la manera reactiva, pues vámonos con multas y sanciones que ahorita las vamos a ver, para que podamos movilizar un poco más a la alta gerencia para empezar a mover la toma de conciencia, el tema del compromiso de la alta dirección y la falta de recursos, ¿vale? La resistencia al cambio. Esto es normal en todas las compañías. Cuando se implementa un nuevo proceso en las organizaciones, siempre hay una resistencia al cambio. Y yo aquí traigo una frase que me gusta mucho que dice que todo cambio al principio es difícil, desordenado a la mitad y precioso al final. Esto pasa con los sistemas de gestión. Difícil al principio, la gente no se suma, no trabaja, no funciona, todo es responsabilidad de la persona de seguridad y salud del trabajo. Si él no está, pues la persona no se pone sus elementos o no se lleva un proceso adecuado, un proceso correcto. Pero cuando empezamos a trabajar a través del tiempo, hacemos cultura, hacemos un modelo de desarrollo muy, muy bonito en las organizaciones, pues ya se va tomando una adaptación buena, va cambiando los pensamientos, ya llevamos hasta manejar esos comités, que puede ser el de emergencias, el de plan estratégico de seguridad vial, el, de, el del COPAS, a que ya son los que van a generar un aporte. O sea, no como al principio que si no estaba la persona de seguridad y salud del trabajo, no había en estas reuniones y que todo venía direccionado por la persona, sino que se vuelve un modelo muy participativo. Entonces, cuando hay resistencia al cambio, yo le digo a las personas de seguridad y salud del trabajo, o los que implementan sistemas de gestión, no hay nada más importante en esos procesos que el ser constante. Así se demore un poco el ver el resultado. Pero si son constantes, si se enfocan y se esmeran en hacer un buen trabajo, ténganlo por seguro que el resultado está. Y no pasa nada si de pronto no es en la compañía que de pronto están actualmente, porque me ha pasado también a mí. Hay empresas que no cambian su modelo, que son empresas que se creen o se crean en una conciencia o en un modelo de que nunca les va a pasar nada. ¿Mm? Y me ha pasado, a mí me han despedido por hacer posición en las organizaciones cuando implementaba sistemas de gestión. En mis primeros años de gestión me despidieron de compañías que no optaron por ese tipo de situaciones a manera de casuística también. Salgo de la compañía, a los 2 semanas, 3 semanas se accidenta una persona y cae de una sección de andamio de 3 secciones, más o menos la persona se fractura las 2 piernas y quedó con una discapacidad. Situaciones, como dicen a veces, la ley divina actúa para esas organizaciones que no tienen una toma de conciencia y un cambio. Sean resistentes, trabajen con constancia, sean enfocados, que tiene su fruto, tiene su proceso. De pronto no se ha valorado en una compañía, pero van a encontrar de pronto alguna que sí tiene esa necesidad o toman de verdad ese valor de lo que hacen estas áreas en las organizaciones. Falta de integración también es muy válido, donde se piensa que sí, que solo el proceso depende de seguridad y salud del trabajo. Y quiero que nos vayamos a un tema que se llama sistema de gestión. Cuando hablamos de sistema de gestión, esto quiere decir que es sistémico. Y al ser sistémico, todo interactúa con todo. Desde la alta dirección a cualquier labor común, desde el área de compras hasta el área de tesorería, y todas interactúan porque todos hacen parte del sistema, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Eso es un sistema. Trabajan en función de un organismo. Este organismo se llama compañía. Entonces, hay que trabajar esos modelos de integración a que no depende el sistema de gestión del líder de seguridad y salud del trabajo, sino que eso es un compromiso de toda la compañía. Si la persona de seguridad y salud del trabajo se enferma y no está, ¿qué pasa? Las personas deben tener la capacidad de reportar un accidente, de atender alguna emergencia. Ahí es donde llegamos a hacer un trabajo para llegar a ese modelo de cómo integramos a todas las áreas para tener un resultado. Vale, creo que tenemos otra pregunta.
Sí, así es. Tenemos otra pregunta. Lady Milena Peña nos dice, cuando una compañía está en trabajo híbrido, ¿qué tanta responsabilidad y obligatoriedad tiene de asignar herramientas de trabajo como son escritorios, sillas, reposapiés, acordes en casa y el mantenimiento preventivo de estas herramientas asignadas en pandemia? ¿Es obligación de la empresa realizarlo? Vale. Esto depende del modelo de trabajo que se opte para la gestión de la seguridad y salud del trabajo desde esos modelos híbridos. Cuando adoptamos un modelo de trabajo en casa es obligatoriedad neta de la compañía, ¿sí? En los modelos de pandemia salió en la norma que se me escapa ahorita y se las confirmó después en el regreso al chat de la información y les aclaro con más detalle la información que fue una conferencia que vimos cuando recién salimos de pandemia. Entonces hay tres modelos en los cuales se trabajan en las compañías, que era ese trabajo en casa que salió por tema específico por un estado de emergencia que salió precisamente, si no estoy mal, en el año 2020, 2021, que nos llevaba a ese trabajo desde casa. Pero ¿qué pasa en ese trabajo de casa? Es un modelo transitorio, es decir, que es por un estado de emergencia que las personas van a trabajar desde casa. ¿Mm? Y en ese modelo, aquí donde hacemos un tema de negociación empleador-empleado para que podamos coexistir desde ese modelo porque es un estado de emergencia. En ese modelo no hay como una obligatoriedad directa en esa función, pero si estamos trabajando en un modelo de teletrabajo, cualquiera de sus modelos de trabajo, o si estamos hablando en un modelo de trabajo a distancia o trabajo remoto, en ese modelo que no es transitorio, sino que la organización toma la opción de que es un modelo que vamos a trabajar donde ni siquiera se requiere la presencia del trabajador, sino solo en ocasiones específicas y muy puntuales lo quieren ver en la oficina, ahí sí es una obligación de la compañía brindar, y esto llevémoslo desde la esencia de la seguridad y salud del trabajo. Usted pone el riesgo como compañía, debe cubrirlo. En ese modelo, desde esas modalidades de trabajo, es una necesidad brindar todos los aseguramientos pertinentes para el cuidado de la salud del trabajador, en este caso el trabajo en casa. Entonces, hay que hacer unas buenas inspecciones de trabajo en esos puestos, ver qué falencias hay y empezar a corregir. Todas esas detecciones las sumamos al plan de acciones correctivas y preventivas y empezamos a gestionar esos cambios, ¿vale? Importantísimo, en ese modelo de emergencia transitoria no solo puede ser por COVID o por cualquier situación, las empresas también se pueden aplicar en esos modelos transitorios si de pronto hay una remodelación en la oficina, entonces yo puedo enviar a mis empleados y particularmente se pueden hacer cada 3 meses esa renovación. Lo que pasa es que quitaron, una vez finalizó el estado de emergencia del COVID, pues cambió esa o salió una nueva norma donde pues como que le quita esa opción a las compañías porque pues particularmente, ¿qué pasa en esos casos? Yo envío a mi empleado a la casa, entonces el consumo de luz ya lo debe hacer él lo debe pagar el auxilio de internet, pues si no tiene un escritorio, pues mira cómo te acomodas en el proceso. Entonces, nada, ahí desde ese cuidado le dice a las empresas, eso es solo un estado de emergencia, esto es transitorio y solo es opcional. Si usted va a destinar que la persona trabaje desde casa, hágalo bajo un modelo específico de la modalidad de trabajo remoto, que puede ser teletrabajo o trabajo a distancia. Mas, sin embargo, les quiero dar el detalle técnico, se los voy a dejar de vuelta de correo con la información de esta presentación y el capítulo puntual que les voy a detallar muy bien el tema del trabajo a distancia, donde también nos habla de las modalidades de contrato, que es supremamente importante. Cómo funciona el modelo de contrato para este tipo de personas, ¿vale? Y qué obligaciones se tienen desde esos temas desde las áreas de talento humano al momento de una contratación de estas personas. Entonces, les voy a sumar ese capítulo para que les quede muy clara esa información, ¿vale? Espero que les haya quedado un poquito claro el tema de esas obligaciones que se tienen desde trabajo a distancia o trabajo remoto, trabajo en casa. Eh, Vamos a hablar de la falta de complejidad, perdón, la complejidad documental. Las personas que implementan seguridad en el trabajo, sistemas de gestión, no se creen documentos en las compañías, no desarrollen documentos en las compañías que solo los entiendan ustedes. Háganlo fácil de interpretar, que cualquier persona pueda trabajar y hacer
muy bien la información. Recuerden que el tema técnico que se maneja en seguridad y salud del trabajo, que particularmente toma un montón de aristas, no todo el mundo lo entiende, lo desmenuza. Y eso también juega en contra de los modelos de auditoría. Todo lo que ustedes pongan en esos documentos, pues va a ser en contra de ustedes. Todo lo que ustedes pongan va a ser auditable y verificable en un modelo de auditoría. Traten de ser muy concretos. Lo que les pida la norma, detállenlo. No sumen un montón de oratoria, de texto, un poco de información que de verdad no van a ser efectivos para su implementación de sistemas de gestión. Yo he visto procedimientos de 70 páginas. ¿Quién se lee un procedimiento de 70 páginas? Hay que ser muy descriptivos con lo que realmente se quiere hacer, ¿sí? Ahora bájenle un procedimiento de trabajo de alturas, espacios confinados, o un modelo, no sé, de cualquier protocolo de prevención de riesgos a una persona operativa. No lo va a leer. Hay que ser muy práctica esa información, que sea muy manejable, muy digerible para las personas. Esa complejidad documental hay que llevarla a un modelo muy light a través del tiempo y de la gestión. Ausencia de comunicación. Esto es vital. Particularmente tenemos un manual, un procedimiento de comunicaciones que la gente no sabe ni siquiera que eso existe en las organizaciones. ¿Cómo se comunica una persona cuando tienen una necesidad? ¿Cómo le comunicamos la información a las personas? ¿Cómo le hacemos llegar? Y esto que no es solo comunicación en una sola vía, que yo le comunico a las personas, sino cómo yo hago esa facilidad para que estas personas se comuniquen hacia mí. Cómo yo empiezo a escuchar esas necesidades que se tienen desde la gestión y no solo en una sola vía, que es lo que pasa particularmente. Tengo correos, tengo pantallas, tengo un montón de información impresa, pero no tengo un mecanismo de comunicación. Yo he visto correos que ni siquiera los utilizan porque no los mueven, no los hacen útiles en las compañías. Entonces, esta ausencia de la comunicación es vital para la toma de decisiones estratégicas en disrupción, en cambios de procesos, en temas de implementación, para que lo tengan súper importante. No existe monitoreo y evaluación continua dentro de los procesos de gestión. Nosotros empezamos a trabajar todo un año, desarrollamos todo un año de gestión, los 7, 8, 9, 10 meses, y nos evaluamos al mes de octubre, noviembre, diciembre. Y no hacen unos pulsos de medición dentro de la implementación que nos va a llevar a impactar de una manera significativamente los sistemas de gestión. Les voy a dar una experiencia que nos pasó a nosotros desde todo lo que hacemos desde seguridad y salud del trabajo. Nosotros manejamos servicios de outsourcing a diferentes empresas en Colombia, como se los había comentado. Entonces, nosotros identificamos qué necesidad tiene la empresa y sobre esa necesidad trabajamos unos modelos de gestión muy específicos, acordes a lo que necesita la empresa. Entonces, buscamos a la persona, trabajamos allá y gestionábamos y hacíamos unas mediciones que no las hacíamos tan periódicas como las hacíamos ahorita, sino creíamos de buena fe de lo que desarrollaba el profesional. Hay profesionales buenísimos que trabajan y trabajan actualmente con nosotros y hacen su trabajo muy bien y muy centrados al objetivo. Pero algunos otros profesionales creíamos de la buena fe que nos mostraban en presentaciones frente al cumplimiento del número. Oh, sorpresa, que cuando nos llegaba alguna auditoría de tercera parte, segunda parte, pues nos desvirtuaba esa información que decía el profesional. ¿Qué nos llevó a tomar un modelo de cambio frente a esto? A que por cada Q vamos a hacer una verificación, llamémoslo un microciclo de auditoría, para detectar cosas que al proceso final de una auditoría interna hayamos corregido un montón de puntos en desarrollo. Eso nos ha permitido que cuando nos llega una auditoría de cualquier proceso, nuestro número o nuestra valoración es muy similar a la que teníamos nosotros proyectada. Y no esperar 8 meses sin verificar qué ha pasado durante el proceso, que es donde llegamos al ciclo del verificar, para encontrar un montón de situaciones desviadas que se podrían haber corregido durante el ciclo del proceso. Entonces, ese monitoreo y evaluación continua tiene un proceso muy vital que nos ha permitido darle un cambio y una transformación a las compañías y en un proceso muy efectivo que realmente da un valor agregado. Y es lo que decíamos de ese tema de compromiso de la alta dirección y el tema de recursos financieros. ¿Cómo yo le puedo decir a un representante legal de una compañía que tenemos un montón de dinero invertido a seguridad y salud en el trabajo sin decirle qué hemos hecho a ese cambio, cómo hemos cambiado esa gestión, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos? Es crucial una planificación cuidadosa en la participación de todas las partes que se los he venido diciendo
y un enfoque gradual a la implementación sistémica, que todo interactúe de una manera muy importante. Antes de entrar a esto, ¿tenemos alguna pregunta, Vale? Así es. Jessica Alejandra Moreno nos dice, si un asesor comercial va a visitar a un cliente en su propio vehículo, la organización debe reportar dicho evento como accidente de trabajo y por ende reportarlo a la ARL. ¿Me repites otra vez la parte primaria para entender el contexto? ¿Me lo repites? Qué pena. Ok. Tenemos un asesor comercial. Ella nos pregunta, la organización, bueno, este asesor comercial maneja su propio vehículo. La organización debería reportar dicho evento como accidente de trabajo ante la ARL en caso pues de que ocurra un accidente. Ok, entonces tenemos el vehículo. Si el vehículo es suministrado por la compañía a la persona, una cosa importante, y eso hablamos desde los manuales de funciones de las personas. Entonces, cuando yo de pronto tengo un trabajador y tengo un vehículo a compañía, y de pronto ese trabajador yo le digo, bueno, yo lo voy a pasar de ser un operario que maneje un vehículo, y no cambiamos ese rol de la persona y lo llevamos a un modelo de conductor sin hacer como todo el debido proceso para cambiar esas manuales de funciones, o de pronto no cambiar el manual o la función del cargo, sino a sumarle esa necesidad y que esto va incluido también en el cargo desde la identificación de peligros y riesgos, pues eso tiene una connotación directa de accidente de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de los auxilios, auxilios de rodamiento, auxilios de movilidad, todo ese tipo de auxilios, hay que tener mucho cuidado porque si estamos dando un auxilio a esas personas, esto nos lleva directamente que estamos haciendo una alusión directa a que el riesgo lo estamos generando. Si yo no tengo ninguna sensación, o sea, si el cargo, el perfil del cargo, no debería tener ninguna actividad referente a la conducción y el trabajador se desplaza en su vehículo, pues no hay una connotación directa porque mi función de trabajo no se la estoy induciendo a que tiene que manejar, no tiene que conducir. Hágalo de la manera que usted vea pertinente, en la cual usted se pueda movilizar, pero yo no tengo una injerencia con relación a ese tema de los posibles accidentes que se puedan generar en tránsito, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros tenemos un auxilio de movilización, pero movilización no tiene que ver con conducción. Es diferente cuando se hace un auxilio de rodamiento. ¿Mm? Esas son unas cosas. Ese auxilio para movilizarme, yo me puedo movilizar en cualquier tipo de transporte público, pero yo no soy el conductor. Aquí es donde a mí me dicen no va a tener una injerencia directa con el tema de un accidente por tema de riesgo de seguridad vial. Entonces, mucho cuidado con esos auxilios que se brindan a las personas. Ahora bien, también pues como esas compañías que de pronto prestan servicios para el tema de movilización y desplazamiento. ¿Hasta dónde tenemos un alcance desde la misma gestión del proceso de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo también verificamos que estas compañías que nos prestan ese servicio cuentan con ese aseguramiento de todas las necesidades que pronto nos pide el plan estratégico de seguridad vial? Pueda que la responsabilidad no sea mía de implementar un PES, pero mi responsabilidad sí es de pronto dar una orientación frente a ese riesgo y asegurar que en mi manual de proveedores y contratistas, este proveedor de esa necesidad específica de plan estratégico de seguridad vial cumpla con esas características mínimas desde la gestión, ¿vale? Entonces, tres cosas importantes en esa parte para cerrar la pregunta. Uno, qué auxilios están amarrados desde el manual del contrato, desde las funciones del contrato, perdón, desde ese modelo de contratación, esos manuales de funciones, y tres, qué alcance tenemos de pronto con esas empresas que nos prestan estos servicios. Pero si para desarrollar el trabajo no es necesario un direccionamiento del vehículo, pues no debería ser un accidente de trabajo si yo no lo promuevo desde compañía. Si el vehículo es de nosotros, si yo le doy una función directa para que mueva un vehículo, pues hay una noción específica a la gestión de ese riesgo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar y meternos un poco en materia para ver realmente qué está pasando con los temas de accidentalidad y de enfermedades en Colombia. Comparativo 2012, perdón, 2021-2022.
La accidentalidad en 2022 aumentó en un 6% en el número de accidentes de trabajo respecto al 2021. Salimos de pandemia, que bajaron las cifras de accidentes y ya empezamos a subir. En el último sondeo que se generó, que sacó hace poco el Consejo Colombiano de Seguridad, siguen aumentando las cifras y los accidentes. O sea, cada vez volvemos a esa dinámica de aumentar. Vemos que para el año 2022 se generaron 542.983 accidentes. Esto es grandísimo. Muchísimos accidentes. En promedio se presentaron 1.488 accidentes laborales por día durante el año 2022. O sea, es una cantidad astronómica de accidentes por día que se generan en las compañías. Cuando hablamos de fatalidad, el número de muertes ocasionadas por accidente de trabajo se elevó en un 5.3% en comparación con el 2021 y un 29.8% con relación en el año 2020. O sea, estamos creciendo en accidentalidad, en fatalidad, perdón, ya no hablamos de accidentalidad, sino estamos hablando de muertes. O sea, los números están aumentando. ¿Y qué vemos? Que en el 2022 se presentaron 526 muertes. O sea, lo que pasa es que estas cosas las estamos viendo como vemos las noticias. Ah, eso, están robando, están matando, están accidentando. Lo vemos como allá, o que no nos está pasando a nosotros. El día que nos pase a nosotros, en nuestras organizaciones, que Dios no quiera que no sea así, porque estamos hablando de personas que ya no están yendo a sus casas, son personas que ya no están, personas que murieron haciendo el trabajo. O sea, ¿cómo puede alguien fallecer realizando su trabajo? Realizando una tarea día a día. O sea, estas son cosas que no debemos permitir en el trabajo. Entonces, que estos números no se nos sigan convirtiendo en un paisaje en el día a día de las empresas. Donde, aquí es donde de verdad los indicadores deben apuntar a reducir todo esto. No haber un número de un diagnóstico que no nos refleja realmente nada y donde no buscamos la esencia del cambio en las organizaciones. Lo que les comentaba, 31.572 enfermedades calificadas. No son como posibles enfermedades, sino enfermedades calificadas en el 2022. O sea, qué cantidad de personas que se enfermaron por hacer su trabajo. Ahora, ¿cómo estamos viendo esos entornos de trabajo que ni siquiera controlamos y vigilamos en las casas? ¿Qué está pasando acá? Vale. Vale, creo que tenemos otra pregunta. Sí, así es, del mismo tema de seguridad vial. Nos dice Viviana Sánchez. Es decir, que si doy un auxilio de rodamiento a las personas que visitan clientes y ellos deciden ir en su vehículo personal que no es suministrado por la empresa, igualmente responsabilidad de la empresa si pasa un accidente de trabajo. Particularmente estamos hablando de rodamiento. Hablando de rodamiento, particularmente sucedió mucho con el tema de motos, ¿no? Ahí estamos dando esa viabilidad a rodamiento, a rodar, a desplazarse con un vehículo en la ciudad. Es diferente a un auxilio de movilidad. Es diferente. Esa connotación genera un acercamiento muy directo sobre ello. Entonces, la recomendación directa es que revisen muy bien en dividir esas situaciones si el cargo realmente necesita una interacción directa con vehículo y ese riesgo está, digamos, visualizado desde la organización. Si no, revisemos con el área jurídica de la compañía para ver cómo generamos un aseguramiento desde esa parte. Porque ahí estamos directamente diciendo que la compañía está dando una interacción directa para un riesgo latente que lo es el tema de seguridad vial por los temas de rodamiento para las personas. Entonces, esas palabras a veces toman una relevancia importante de recomendación. Revísenlo con el área jurídica para desligar un poco la responsabilidad si la empresa no lo hace. Si la empresa tiene esa injerencia directa, nada, no hay que desligar, hay que implementar y trabajar muy bien de manera efectiva esa implementación de planes estratégicos de seguridad vial, desde políticas, seguimientos, controles operacionales, procesos de formación, para que las personas pues desarrollen su tarea de la mejor manera, evitando algún accidente por situaciones de tránsito, ¿vale? Y ahora miremos esto. Son algunas cosas que quise traer para que ustedes vean si estamos cumpliendo lo mínimo o lo máximo que deberíamos cumplir. Estas son algunas cosas que encontramos en la implementación que muchas veces no están aseguradas en esa resolución 0312. EPP,
desde los EPPs. Soporte entrega de elementos de protección personal a personal tercerizado, contratistas, subcontratistas, y esto nos lo dice el decreto 1072. O sea, no solo debo asegurar los EPPs de mis personas, de las personas que trabajan para la compañía, sino aquellas personas que prestan un servicio para nosotros, como compañía. Empresas de vigilancia, empresas de aseo, el contratista que viene a hacerme un trabajo de pintura, un trabajo de gestión. Aquí es donde juega un papel importante eso, porque la norma nos pide que el aseguramiento no solo sea interno, sino al contexto de la organización. Entonces, esta parte es súper importante. Que no solo suministramos, ok, pero que garanticemos de que la empresa sí esté entregando los elementos de protección personal a las personas que trabajan para una función o un servicio de la compañía. Accidentes, en temas de accidentes. Reportar todos los accidentes y enfermedades laborales a la ARL y a la EPS, que esto particularmente no se hace, las compañías no lo hacen. Y esto no lo detalla el decreto 472 y el decreto 72, ¿vale? Entonces, súper importante tener articulado esta información para que lo reportemos a las EPS. ¿Con qué sentido? Para que haya una trazabilidad de algún evento y que de pronto, como pasa muchas veces, que entre ARL y EPS no quieren asumir una responsabilidad frente a una atención o una reparación de alguna persona, ¿vale? En temas de emergencias, revisen esto, brigadas de emergencias certificadas. Revisen si esto aplica a ustedes en su entorno industrial. Documentación. Aunque si bien no lo pide, esto lo pediría un sistema de gestión de calidad, entonces contar con un sistema de archivo y retención documental de los registros de documentos que soportan el sistema de gestión. Hay que tener un tema de registro y archivo documental de aquellos documentos del sistema. Gestión del cambio. Este tema es súper importante. Debe realizar la identificación de peligros y riesgos que puedan derivarse de estos cambios. Debe adoptar unas medidas de prevención y control antes de su implementación con apoyo del COPAS o Vigía de Seguridad y Salud del Trabajo. Debe realizar y actualizar el plan de trabajo, plan de seguridad y salud del trabajo. Entonces, toda la gestión del cambio, yo creo que la mayor gestión del cambio la vivimos en pandemia, que muy pocas veces se documentó, pero hace una articulación directa con el COPAS. O sea, el COPAS tiene integración en el seguimiento al plan de trabajo, en temas de presupuesto, en temas específicos también de la gestión del cambio. Y muchas veces esto ni siquiera se tiene en cuenta, ¿vale? Súper importante, cualquier cosa que afecte o impacte directamente a la organización, es supremamente importante que lo tengamos como en contexto y se lo comuniquemos al COPAS, ¿vale? Superintendencia de Transporte. Esta parte del tema del PES, para que lo tengan en cuenta. Diligenciamiento del formulario de autogestión para el diagnóstico anticipado y preventivo del avance de la documentación e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Formulario ADAPES. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1503 del 2011, el artículo 2.3, 2.3.2 del decreto 1079 del 2015 y el artículo 1 de la Ley 2050 del 2020, la verificación e implementación del plan estratégico de seguridad vial. Cuidado con aquellas empresas que cumplen con esos temas de plan estratégico de seguridad vial. Aquí hay una normativa que nos lleva a un diligenciamiento de formulario de autodiagnóstico, ¿vale? Porque es importante gestionar siempre el mayor cumplimiento. Esta pregunta es valiosísima en estos procesos porque realmente nos llevan a ver qué es lo que nosotros hacemos de impacto o de transformación en las organizaciones y si lo estamos haciendo bien. Y para que les traiga un ejemplo de qué pasa, qué nos van a pedir cuando de pronto, y lo que les decía, hay algunas organizaciones que corren con fe y suerte que no ha pasado nada. No han implementado ni siquiera, no tienen un área, no tienen nada de seguridad, están en trabajo, llevan operando 10, 15, 20 años y no ha pasado nada. Pero una sola situación de riesgo, acá es donde entra el Ministerio de Trabajo a hacer hincapié de todo lo que debemos presentar y gestionar desde la gestión, ¿vale? ¿Qué encontramos acá? Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De entrada, esto pasa por un accidente de tránsito, un accidente con una ocasión de tránsito en temas de seguridad vial, ¿vale? Entonces, un trabajador sufre un accidente por temas de seguridad vial en una compañía. ¿Qué le pide el Ministerio de Trabajo? Porque
llega esa necesidad al Ministerio de Trabajo y busca generar ese impacto desde la necesidad. ¿Qué encontramos acá? Sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. De entrada ya les está pidiendo todo. Plan estratégico de seguridad vial de la compañía o de la empresa usuaria como tal. Panorama de factores de riesgos o matriz de peligros. Programa de actividades de seguridad y salud del trabajo o riesgo laboral con soportes de cumplimiento. Súper importante esto. Acá, y volvemos al tema de lo que iniciamos con el tema de los estándares mínimos. Tener documentos en una organización, pueden encontrar muchísimos. ¿Cómo soportar que se está haciendo? Aquí es el reto bastante fuerte en las organizaciones, ¿vale? Actas de elección del COPAD de reunión de investigación de accidentes ocurrida del señor pues, que presentó el accidente. Eso también pasa mucho. Se investigan los accidentes, pero no tiene participación del COPAD. Plan de trabajo anual con la ARL concertado. ¿Cuántos de ustedes concertan ese plan de trabajo y lo dejan escrito, lo dejan firmado por la ARL? Mano en el corazón y verifiquen si eso está. Mira, esto no lo estoy inventando yo, esto es un acto administrativo del Ministerio del Trabajo para que tomen nota. Plan de trabajo anual concertado con la ARL, a la que se encuentra afiliado, allegando comprobantes de cumplimiento en lo correspondiente a lo que corresponde a la empresa. Soportes de mantenimiento del vehículo respecto al año inmediatamente anterior a la ocurrencia del accidente. No te van a decir de pronto si yo sufrí un evento este año 2023 y no, yo hice el mantenimiento, hice los procesos de este año. Muéstrame los del año anterior, ¿vale? Certificado de asistencia a la representación de la compañía como tal. Respecto al trabajador accidentado, ¿qué van a pedir? ¿Qué información van a pedir de la persona que se accidenta? Contrato de trabajo. Y aquí es donde empezamos a ver que la persona ni siquiera de pronto tenía su manual de funciones que debería conducir, pero pues tomó la función de conducir y se presentó el evento. O tenían el tema de un auxilio de rodamiento, o tenían cualquier otra situación que los conlleva a anotar o a asociar directamente la situación derivada por lo que se presenta en este accidente de trabajo. Hoja de vida, manual de funciones para corroborar qué está pasando con esa interacción del trabajo, formato de inducción y capacitación en seguridad vial y funciones a desarrollar, afiliación a la ARL, soportes de pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre, que fue pues, en el momento del evento, recomendaciones o restricciones médicas expedidas con soporte de cumplimiento de lo correspondiente a la empresa, certificación expedida por la ARL de cumplimiento a recomendaciones expedidas en el presente evento. Otra cosa importante, pasa un accidente de trabajo, la ARL genera unas recomendaciones y estas recomendaciones no se cierran. Es como las acciones correctivas dentro de un accidente de trabajo. Quedan volando, duran 3, 4, 5 meses y no se le da cierre. Se investiga un proceso, hay recomendaciones, ciérrenlas y hagan partícipes a las personas que vean necesarias en esos procesos. Reporte del accidente en el cual la fecha del reporte y el sello de recibo de la ARL. Reporte del accidente en el cual aparezca, perdón, la fecha del reporte y el sello de recibo de la ARL, donde le entregamos la información a la ARL y ellos hacen constante que lo recibieron. Certificación expedida por la ARL de índices de accidentalidad de la empresa. Entonces, vamos viendo que de entrada es un sistema de gestión articulado, donde involucra varias áreas, donde involucra todos los procesos de interacción desde la misma gestión efectiva de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, mucho cuidado. Cuando pasan estas situaciones, ahí es donde miramos si tenemos un seguro o no tenemos un seguro dentro de la organización. Y esto realmente es lo que sucede en las compañías, ¿vale? Súper importante tener en cuenta esta información. Vamos a hablar de multas y sanciones. Y quiero presentarles un cuadro donde vemos realmente qué pasa por incumplimientos normativos a temas de seguridad y salud del trabajo, dependiendo del tipo de compañía. Hice más o menos una aproximación del incumplimiento por salarios mínimos por este, que es el más grandecito desde la gestión. Por incumplimiento quedó origen un accidente mortal. Para una microempresa, la sanción inicial viene siendo de 27 millones de pesos. Esto para una microempresa es
Es un dinero, pero solo por el incumplimiento que dio origen a un accidente mortal. Solo por esa parte. Que no estemos cumpliendo con algunas necesidades que nos detallan acá, desde este acto administrativo del Ministerio de Trabajo. Acá ya estamos de entrada, si estamos incumpliendo con algunas de esas cosas, aquí ya estamos entrando con esa multa específica de la gestión. Para una mediana empresa, 464 millones de pesos. Para una pequeña empresa, 174 millones. Y para una gran empresa, hasta 1.160 millones de pesos. Esto es solo la sanción administrativa por ese incumplimiento. ¿Qué se suma acá? Les doy un ejemplo para que ustedes lo tengan de pronto de ese modelo de punta de iceberg, que solo estamos viendo la punta y no estamos viendo todos los costos asociados de manera importante desde un accidente de trabajo. La persona se accidenta o fallece o pues, pasa alguna situación adversa. ¿Qué pasa? Cuando hay un proceso en una compañía, en una planta de producción, tomarlo en una planta de producción, la producción para, porque pasó el evento. ¿Cuánto deja de producir esa empresa? ¿Cuánto dinero deja de aportar esa empresa en un paro de una hora, media hora en una cadena de producción? Tener a la persona accidentada no solo se va a parar la persona, va a parar todo el entorno que acompaña alrededor de esa persona que se accidenta. Esos son tiempos muertos que también suman dinero. Reemplazar temporalmente o totalmente a esta persona son costos no asegurados que también hay que generar. Si la persona se vuelve o entra en un proceso de fuero de estabilidad reforzada, estoy pagando el salario de la persona más el salario de la persona que debo reemplazar para ese proceso. Si hay alguna contaminación de maquinaria o proceso operativo, ¿cuánto vale hacer ese proceso de desinfección o cambiar ese proceso de desmontaje de máquinas, de proceso industrial? ¿Cuánto vale eso? Si de pronto hay un impacto fuerte, ese daño reputacional que puede generar. ¿Cómo puede generar ese daño reputacional a una empresa reconocida que se entere un canal de comunicación que falleció o pasó por un evento fuerte? Quiero traer de pronto hacer un paréntesis como ocurrió por temas de esta empresa que generó ese impacto con el trabajador o este empleador que trataba mal a las personas. Esto se hizo público de manera inmediata. La sanción fue de 10 días de sello administrativo, donde tenía que reconocer el salario de las personas, no puede despedirlas y entra en un proceso de validación para entender qué otras cosas están incumpliendo. Y ahí en ese proceso salieron muchas cosas de incumplimiento desde seguridad y salud del trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo no se va a enfocar solo como en ese maltrato laboral, solo como en ese acoso laboral, sino entra a mirar todo ese sistema de gestión. Por eso, cuando hablamos de sistemas, interacción total, ¿vale? Entonces vamos viendo un montón de situaciones económicas que muchas veces las empresas no las están viendo, no las van a ver. ¿Cuándo las ven? Cuando pasa la situación. Yo siempre tengo un dicho que es mejor ser preventivos y no reactivos. Hay que trabajar desde la prevención y no llegar a esos modelos de cambiar o impactar a las empresas cuando ya sucedió el evento. Entonces, aquí es un modelo para que ustedes puedan ver que no solo es esto, sino, bueno, se me fue otra parte importante. ¿Qué pasa con esta persona que de pronto se lleva el evento? La persona puede también abogar a generar una demanda individual contra la compañía. Y si la empresa no cumple con estas características específicas que nos piden acá, fácilmente la puede ganar. Yo he visto procesos jurídicos que han llegado a compensar al mejor amigo de un fallecido en un accidente de trabajo, perdón. La persona entró en un impacto emocional y el abogado que llevaba el proceso lo sumó al alegato, donde se demostró que la persona sufrió un impacto emocional y a esa persona todo lo que pasa en este tipo de situaciones o se compensa económicamente o se compensa con tema penal. En este caso, pues la persona, el amigo del fallecido, lo compensaron con 80 millones de pesos. Al amigo porque se determinó un impacto emocional, la persona no pudo volver como a su vida normal cotidiana por el accidente generado a este trabajador. Y pues obviamente la subsanación de esposa, familiares, hijos y bueno, todo lo que deja de vengar a la persona, todo ese análisis económico que entra también a negociación, pero son mucho más dinero que se va generando desde este modelo. Pero bueno, esto es un modelo económico desde lo que estamos viendo, pero volvámonos a la esencia. No debería pasar esta cosa
este tipo de situaciones o cosas en las organizaciones. O sea, uno no debería accidentarse, uno no debería enfermarse, uno no debería morir por ir al trabajo. Uno no debería asumir ese tipo de cosas. Entonces, llegando a ese análisis y conclusión de desmentir los estándares mínimos y porque esta conversación o esta charla se llama Desmintiendo los estándares mínimos, es por eso. Porque al poner ese mínimo en la cabeza, estamos desvirtuando todo el impacto real que debe tener la implementación de un sistema de gestión en las compañías, en cómo cambiamos esa forma de presentarle un número o de hablar con el representante legal, el cómo vemos y hablamos y qué pasa cuando no tomamos una acción directa a la gestión, el cómo estamos viendo de una manera muy soft, muy light, el estado de la gestión actual en las empresas y que ese número se nos vuelve una constante en las organizaciones. Cumpla el 95, cumpla el 95, lo mínimo o lo que realmente las organizaciones deberían cumplir. Hasta acá llegamos de manera general con el proceso. Quiero despedirme con esta frase de Albert Camus, pero sobre todo para ser, nunca intentes parecer. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Es que mostrar ese número, que es un parecer, no va a llegar o no va a demostrar realmente todas esas cosas que ustedes deberían hacer o que las empresas deberían tomar en serio para implementar en las organizaciones. ¿Vale? Pero antes de irme, quiero hacerles un regalo a todas las personas que estuvieron participativas y asistentes en nuestro proceso de formación, a las personas que deseen de manera gratuita. Esto es completamente gratuito y lo vamos a hacer en un modelo de acompañamiento para las empresas. Les quiero regalar 2 diagnósticos para el que quieran hacer. Opcional 1. Si ustedes como compañía quieren diagnosticarse como seguridad y salud en el trabajo, vamos a hacer el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes como compañía quieren diagnosticar su plan estratégico de seguridad vial, lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, les dejo en pantalla los QR para que se puedan registrar, puedan hacer ese registro en nuestra base de información y posterior nosotros los estaremos contactando para hacer ese agendamiento que les puede servir muchísimo a ese modelo de identificación de necesidades. No quiero también irme sin agradecerles a ustedes la participación, el estar presentes en nuestro espacio de formación, hacerles saber que ADECO no solo es una empresa de talento humano, que manejamos una línea de servicios especializados, que les haré llegar el brochure de servicios de lo que hacemos nosotros desde la parte de outsourcing, de seguridad y salud del trabajo, medio ambiente y calidad en los diferentes modelos de servicio que son tiempo completo, medio tiempo y un proceso parcial. Desde los modelos de outsourcing o toda la asesoría transversal de la implementación HSQ, perdón, capacitaciones, inspecciones, auditorías, que ahorita estamos en una época de auditar procesos, todo lo que tenga que ver en estas materias, auditorías también en normas ISO, lo pueden encontrar en nuestra compañía. Entonces, les dejo este regalo, el tema específico de los diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo, diagnóstico de plan estratégico de seguridad vial, se inscriben y nosotros nos comunicamos con ustedes, organizamos el espacio, ahí les va a llegar un correíto de cuál es ese modelo preparatorio para el proceso y pues nada, les agradezco demasiado, espero que haya sido muy útil, muy práctica la información que les acabamos de brindar. Si tienen alguna duda o inquietud, con mucho gusto la podemos aclarar. Si no hay alguna otra pregunta, alguna inquietud, pues nada, vale, pasemos de pronto a ese modelo del sondeo que tenemos para ya cerrar nuestra sesión. Así es, vamos a enviar 2 sondeos para que por favor nos colaboren. Creo que acá tenemos alguna otra pregunta. Ah, bueno, nos están dejando de pronto comentarios. Si tienen preguntas, con mucho gusto, estamos muy atentos a responderlos para que pues quede todo muy claro en el proceso del día de hoy. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿vale? Para que puedas aplicar los sondeos. Voy a enviar el primer sondeo. Entonces, la primera pregunta es, ¿fue clara la información del capacitador? Ya lo envío. Para que todos, por favor, nos ayuden en esta primera pregunta.
Agradecemos a todos que puedan apoyar respondiendo estos sondeos rápidos. Llevamos una participación del 63%. Les agradezco que nos puedan ayudar. Esto nos permite mejorar nuestros procesos, a tener cada día más una información más oportuna y más adecuada para las organizaciones en nuestros futuros desarrollos. Creo que tenemos de pronto una mano levantada de Vanessa Giraldo. Vanessa, si tienes una inquietud, nos la puedes dejar en el chat. Te agradecemos. Si quieres, Vane, puedes enviar el otro sondeo de una vez. Listo. Y la segunda pregunta que tenemos es, y pues también agradecemos que nos puedan calificar esta formación de 1 a 5, siendo 5 excelente y 1 malo, ¿cómo califican al capacitador? Agradecemos a todos que puedan calificar en este sondeo. Perfecto, vamos teniendo una participación del 76%. Les agradecemos mucho la participación de ustedes. Esperamos que de verdad haya sido un modelo muy provechoso, que de verdad a ustedes les sirva de aporte. Si tienen alguna inquietud, ahí en la pantalla dejé mi información. Si quieren, la puedo poner nuevamente para que pronto, si quieren estar enterados de alguna información que también publicamos en nuestras redes de LinkedIn o en la información que estamos haciendo y compartiendo a través de desde nuestras páginas de Adecotips, que también nos hacemos partícipes en esos modelos. Acá pueden tener mis datos, cualquier duda, inquietud. A vuelta de correo les estaremos compartiendo toda la información específica de lo que les comenté, el tema del teletrabajo, para que les quede muy claro, y también la información de la que acabamos de ver hoy, ¿vale? Les agradecemos mucho la participación. Recuerden que estaremos muy atentos a agendar esos diagnósticos. Y bueno, deseándoles un excelente resto de día, que se encuentren muy bien y nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy, muy bien. Feliz día.